El corazón aún latía. En las manos ensangrentadas del verdugo real, el órgano se contraía con espasmos desesperados, bombeando las últimas gotas de vida, mientras 30.000 espectadores rugían de emoción. William Wallace seguía consciente. Sus ojos, vidriosos por el dolor, pero aún desafiantes, miraban fijamente al cielo gris de Londres. Acababan de abrirle el vientre con un cuchillo, arrancarle los intestinos humeantes, castrarlo mientras respiraba, pero aún no había muerto. El rey Eduardo I había ordenado que la agonía durara horas, no minutos, que el héroe de Escocia sintiera cada corte, cada desgarro, cada pedazo de su cuerpo siendo separado del resto. Era el 23 de agosto de 1305. La plaza de Smithfield hervía de espectadores que habían venido desde todos los rincones de Inglaterra para presenciar la ejecución más brutal de la historia medieval. Nobles y plebeyos, comerciantes y soldados, todos unidos por la sed de sangre y el morbo de ver morir al hombre que había humillado al ejército inglés. El aire olía a sudor, cerveza rancia y anticipación. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Wallace contaba una historia que ni la tortura podía callar. Cada músculo tenso gritaba resistencia. Cada tendón estirado susurraba libertad. Su carne desnuda, marcada por semanas de cautiverio en la Torre de Londres, era un mapa de cicatrices que narraba 8 años de guerra, traición y dolor. No era ya el héroe escocés, era un hombre deshecho. Ya no era el guerrero invencible, ya no era el líder de su pueblo. Solo quedaba un cuerpo torturado que se negaba a rendirse. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, hay que retroceder. A una Escocia que aún soñaba con ser libre, a un hombre que aún creía en el amor, a una época donde la esperanza se medía en batallas ganadas y la desesperación en compatriotas vendidos por oro inglés. William Wallace nació hacia 1270 en Elderslie, hijo de Malcolm Wallace, un pequeño terrateniente. No había destino de grandeza escrito en su cuna. Era simplemente otro niño escocés en una tierra que acababa de perder su rey. Alexander III había muerto en 1286, dejando como heredera a su nieta Margaret, que murió en 1290. El trono quedó vacante, y Eduardo I de Inglaterra vio en el caos una oportunidad. Se autoproclamó señor feudal supremo de Escocia y comenzó su invasión del país. El niño Wallace creció entre historias de humillación. Los soldados ingleses ocupaban castillos escoceses y asesinaban a quienes se resistían. Su padre Malcolm le contaba cómo los nobles escoceses se sometían al rey inglés por miedo. William era alto, de complexión fuerte. Los cronistas lo describirían como un gigante, pero era simplemente un joven saludable, educado en latín y francés. Tenía 17 años cuando su padre murió, dejándolo como cabeza de familia. Fue entonces cuando conoció a Marion Braidfute. Marion vivía en Lamington. Era hija de Hugh Braidfute, un terrateniente menor. Tenía los ojos verdes y una risa que, según William, sonaba como el agua corriendo sobre piedras. Se conocieron en 1296, cuando él tenía 26 años y ella 22. No fue un flechazo, fue una revelación. William descubrió que existía algo por lo que valía la pena vivir más allá de la venganza. Se casaron en la primavera de 1297. Por primera vez en su vida, William Wallace fue completamente feliz. Pero la felicidad, en la Escocia ocupada, era un lujo que costaba sangre.
El sheriff William Heselrigg gobernaba Lanark con puño de hierro. Era un inglés corpulento que veía a los escoceses como ganado parlante. Había convertido el castillo de Lanark en un símbolo de la opresión. Desde sus torres ondeaba la bandera de Eduardo I. Heselrigg se había fijado en Marion. La había visto en el mercado y había decidido que sería suya. No le importaba que estuviera casada. Los derechos matrimoniales de los escoceses eran papel mojado para un sheriff inglés. En mayo de 1297, Heselrigg envió soldados a la casa de Marion. Debía presentarse en el castillo. Marion se negó. Los soldados insistieron. Ella volvió a negarse. Un veterano perdió la paciencia. La espada le atravesó el pecho. Marion cayó en el umbral de su casa, con la sangre empapando su vestido azul. Murió sin un grito. Los soldados saquearon y se marcharon. William encontró a Marion al día siguiente. Cuando vio su cuerpo inmóvil, algo se fracturó en su interior. No gritó. No lloró. Simplemente se arrodilló junto a ella y permaneció allí hasta que anocheció. Esa noche enterró a Marion bajo un roble. Mientras echaba tierra sobre la tumba, no rezó por su alma. Rezó por venganza. Al amanecer del 3 de mayo de 1297, William Wallace dejó de ser un esposo doliente y se convirtió en un instrumento de guerra. La venganza comenzó esa noche. Wallace reunió a 30 hombres unidos por la furia. No tenían armaduras, solo cuchillos de cocina y hachas de leñador. Entraron en Lanark durante la madrugada. Lo que siguió fue una masacre metódica. Casa por casa, degollaron a todos los soldados ingleses. No hubo prisioneros. Heselrigg intentó escapar, pero Wallace lo esperaba. El cuerpo del sheriff fue encontrado en pedazos, como si hubiera sido desgarrado por un animal salvaje. La noticia se extendió por Escocia como un incendio. En días, miles se unieron a Wallace, no por lealtad feudal, sino porque habían encontrado a alguien que canalizaba su rabia. Wallace no pedía obediencia, ofrecía venganza. Eduardo I ordenó al conde de Surrey que aplastara la rebelión. John de Warenne reunió 500 caballeros y 10,000 soldados, la mayor fuerza que Inglaterra había enviado a Escocia. El destino los esperaba en Stirling Bridge. El 11 de septiembre de 1297, el ejército inglés llegó a Stirling. El puente era estrecho, apenas para 2 caballeros lado a lado. Surrey estaba seguro de que los rebeldes huirían. Wallace los esperaba con 5,000 hombres. Campesinos armados con picas, algunos caballeros menores. Frente a ellos, la maquinaria militar más poderosa de Europa occidental. Cuando el ejército inglés comenzó a cruzar, Wallace esperó. Sus hombres temblaban, pero él permaneció inmóvil, calculando cada segundo. Cuando exactamente la mitad del ejército inglés estaba en territorio escocés, Wallace gritó la orden que cambiaría la historia. Los escoceses se lanzaron contra los flancos ingleses como una avalancha. Los caballeros, atrapados en el terreno pantanoso, no podían maniobrar. En 2 horas, la mitad del ejército inglés fue aniquilada. Hugh de Cressingham, tesorero real, fue capturado vivo. Su piel fue desollada en tiras que se distribuyeron por Escocia como símbolos de victoria. Era un mensaje que llegaba claro hasta Londres. Escocia tenía un nuevo rey de facto y no pedía misericordia. Wallace fue nombrado guardián de Escocia. Por primera vez en una década, las banderas escocesas ondeaban en los castillos del reino. Pero gobernar es más difícil que conquistar.
Los nobles que lo habían aclamado comenzaron a murmurar. Robert Bruce veía en él una amenaza a su aspiración al trono. John Comyn lo despreciaba. Para él, Wallace era un plebeyo con suerte. Eduardo I reunió el ejército más grande que Inglaterra había visto. 3.000 caballeros, 12.000 soldados, 5.000 arqueros. En Falkirk, 1298, los ejércitos se encontraron. Wallace organizó a sus hombres en schiltrons, círculos de lanceros con picas de 4 metros. Al principio funcionó. Los caballeros ingleses se estrellaron contra las picas como olas contra acantilados. Pero Eduardo había traído catapultas. Las rocas cayeron entre los schiltrons, abriendo brechas sangrientas. Cuando las formaciones se desordenaron, la caballería inglesa cargó de nuevo. La matanza duró hasta el anochecer. Wallace sobrevivió, pero su ejército quedó destrozado. Después de Falkirk, Wallace ya no era el guardián de Escocia. Oficialmente renunció al título, pero en realidad se lo quitaron. Robert Bruce y John Comyn se hicieron cargo del gobierno, relegando a Wallace a un papel secundario. Para ellos, la derrota había demostrado lo que siempre habían sospechado, que un plebeyo no podía liderar una guerra contra un rey. Durante los siguientes años, Wallace se convirtió en un guerrillero. Con pequeños grupos atacaba guarniciones inglesas, saboteaba convoyes, asesinaba colaboradores. No era la guerra gloriosa de Stirling Bridge, sino una lucha sucia en los bosques de las tierras altas. Eduardo I respondió con tierra quemada. Aldeas enteras fueron incendiadas por sospechar que habían ayudado a Wallace. El rey había puesto una recompensa de 200 libras por su cabeza, una fortuna que tentaba incluso a sus antiguos aliados. La tentación se hizo irresistible para Sir John Menteith, guardián del castillo de Dumbarton. Menteith había luchado junto a Wallace en Stirling Bridge, había compartido pan y vino con él en las fogatas de campaña, había jurado lealtad eterna a la causa de la independencia escocesa. Pero las promesas se quiebran cuando llega el oro inglés. El 5 de agosto de 1305, Menteith invitó a Wallace a cenar en su castillo para discutir una nueva campaña. Wallace acudió sin escolta, confiando en la palabra de un hombre que consideraba hermano. Durante la cena, mientras brindaban por los viejos tiempos, Menteith dio una señal convenida. Los soldados ingleses que se habían escondido en el castillo rodearon a Wallace. No hubo lucha. Wallace entendió inmediatamente lo que había ocurrido. Miró a Menteith a los ojos, y lo único que dijo fue, ¿valía la pena? Menteith no pudo sostener su mirada. Encadenado como un criminal común, Wallace fue llevado a Londres para enfrentar un juicio que era pura farsa. Lo acusaron de traición contra Eduardo I, un rey al que nunca había jurado lealtad. Lo acusaron de asesinar nobles ingleses en tiempo de guerra. Lo acusaron de atacar iglesias, aunque nunca había tocado un templo. El 23 de agosto de 1305, en Westminster Hall, Wallace fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia era la más severa que el derecho inglés conocía: muerte por ahorcamiento, evisceración y descuartizamiento. Eduardo I quería que la ejecución fuera un espectáculo que disuadiera para siempre a cualquier escocés de rebelarse contra Inglaterra. No sabía que estaba a punto de crear un mártir eterno. La plaza de Smithfield hierve de expectación desde el amanecer. 30.000 personas se han congregado para presenciar el espectáculo más macabro del año. Nobles en palcos especiales, comerciantes empujándose por mejores posiciones,
niños sentados en los hombros de sus padres para ver mejor la ejecución. Los vendedores ambulantes ofrecen cerveza, pan y embutidos como si fuera una feria rural. El aire huele a sudor, excrementos de caballo y la anticipación salvaje de una multitud sedienta de sangre. En el centro de la plaza se alza el patíbulo, una estructura de madera nueva, construida especialmente para esta ocasión. No es una simple horca, sino una máquina de tortura diseñada para maximizar el sufrimiento. Junto a ella, una mesa de carnicero con instrumentos que brillan bajo el sol matutino, cuchillos, sierras, tenazas, ganchos de hierro. Todo dispuesto con la precisión de un ritual religioso. A las 10 en punto, un rugido recorre la multitud. Wallace aparece en una carreta tirada por caballos, escoltado por una docena de guardias reales. Está desnudo de la cintura para arriba, sus muñecas atadas a la espalda, pero camina erguido. Su cuerpo cuenta la historia de meses de cautiverio. Costillas marcadas bajo la piel pálida, cicatrices de las sesiones de tortura en la Torre de Londres. Pero sus ojos conservan la misma fiereza que había aterrorizado a los ingleses en Stirling Bridge. El verdugo es un profesional. Thomas de Normanville ha ejecutado a más de 200 hombres en sus 20 años de carrera, pero nunca con instrucciones tan específicas. Eduardo Prienro le ha ordenado que mantenga a Wallace consciente el mayor tiempo posible. Cada fase de la ejecución debe ser un capítulo separado de agonía. Primero, el ahorcamiento parcial. Wallace es izado con una soga al cuello, pero solo lo suficiente para que se asfixie lentamente, no para romperle el cuello. Sus pies patalean en el aire mientras la cuerda le corta la respiración. La multitud cuenta los segundos. Cuando su rostro se pone azul y sus ojos comienzan a voltearse, lo bajan. Wallace tose sangre, pero está vivo, consciente. Entonces comienza la evisceración. Lo atan boca arriba a la mesa de carnicero. Thomas toma un cuchillo afilado y hace un corte desde el esternón hasta el pubis. Wallace aprieta los dientes, pero no grita. Su cuerpo se arquea cuando el verdugo mete las manos en la herida y comienza a extraer los intestinos, lentamente, como si desembara un ovillo de lana sangrienta. La multitud está hipnotizada. Algunos vomitan, otros rezan, pero nadie se marcha. Es entonces cuando Thomas extrae el corazón. Wallace aún respira cuando siente cómo las manos del verdugo buscan entre sus costillas, cuando el frío del acero toca el órgano que ha latido durante 35 años, cuando los dedos se cierran alrededor del músculo que una vez amó a Marion Braidfoot. El corazón late en las manos del verdugo. La multitud enmudece. Durante unos segundos que parecen eternos, solo se escucha el sonido húmedo de la sangre goteando sobre las piedras de la plaza. Wallace mira hacia el cielo gris de Londres, y sus labios forman una palabra que nadie puede oír, pero todos entienden. Libertad. Es su último aliento. Pero la muerte de Wallace no terminó con la ceremonia. Su cuerpo fue descuartizado según la tradición. La cabeza clavada en una pica sobre el puente de Londres, los brazos enviados a Newcastle y Berwick, las piernas a Perth y Stirling. Eduardo Priemro quería que cada pedazo sirviera como advertencia a los escoceses. Esto es lo que les pasa a los que desafían al rey de Inglaterra. El efecto fue exactamente el opuesto. Cada fragmento de Wallace se convirtió en una reliquia. Los escoceses peregrinaban en secreto a los lugares donde estaban expuestos sus restos, no para horrorizarse, sino para renovar sus votos de resistencia. Su cabeza putrefacta en el puente de Londres se convirtió en un símbolo más poderoso que todas las banderas de Escocia juntas. Robert Bruce,
quien había traicionado a Wallace por conveniencia política, entendió que había cometido un error estratégico. El mártir muerto valía más que el guerrillero vivo. Un año después de la ejecución, Bruce se coronó rey de Escocia y declaró la guerra total a Inglaterra. Eduardo I murió 2 años después, consumido por la rabia. Su hijo heredó una guerra que se prolongaría durante décadas. En 1314, en Bannockburn, el ejército escocés dirigido por Bruce destrozó a los ingleses. Escocia recuperó su independencia, pero el precio había sido la sangre de un hombre que nunca quiso ser héroe. Marion Bradefute había muerto por rechazar a un invasor. Wallace había muerto por vengar a Marion. Miles de escoceses murieron por vengar a Wallace. Y así se teje la historia, con hilos de sangre y nudos de memoria, donde cada injusticia engendra otra injusticia hasta que alguien decide que el ciclo debe romperse. Esta es la historia de William Wallace, pero no la del héroe que la literatura nos dio, sino la de un hombre de carne y hueso que amó demasiado, odió demasiado y pagó el precio más alto por negarse a arrodillarse. No fue el guerrero perfecto que nunca conoció el miedo. Fue alguien que temblaba antes de cada batalla, que lloraba a su esposa muerta en la soledad de su tienda. Su cuerpo no le pertenecía al final, pertenecía a la historia, al mito, a la necesidad desesperada de los pueblos oprimidos de creer que la resistencia es posible. Cuando una persona deja de ser humana para convertirse en símbolo, deja de ser persona. Wallace murió como hombre en Smithfield, pero nació como leyenda en el momento exacto en que su corazón dejó de latir. Siglos después, su nombre sigue resonando, no porque fuera invencible, sino porque demostró que hay cosas más terribles que la muerte. Vivir de rodillas, aceptar la humillación, claudicar ante la injusticia. Y aún hoy, cuando vemos las imágenes de represión brutal, cuando los estados usan la tortura como herramienta política, el eco de Smithfield nos recuerda que la verdadera victoria no pertenece a quien puede infligir más dolor, sino a quien está dispuesto a soportarlo por una idea que lo trasciende. Así mueren los héroes, no con gloria, sino con dolor. Pero también así nacen las leyendas, no de la perfección, sino del sufrimiento transformado en esperanza. William Wallace no fue el guerrero sin miedo que cantaban los bardos. Fue algo más valioso, un hombre quebrado que eligió mantenerse en pie cuando habría sido más fácil caer. Y en esa elección, en ese último momento de desafío, mientras su corazón latía en manos ajenas, demostró que hay fuerzas en el mundo más poderosas que los ejércitos, más duraderas que los imperios, más invencibles que la muerte misma: la libertad. Esa palabra que susurró con su último aliento y que aún resuena, 700 años después, cada vez que alguien se niega a aceptar que las cadenas son eternas,